empezar. Bien, buenos días a todos los que estáis conectados. En primer lugar me presento, soy Patricio Gil, socio de la empresa E.Interim Management y responsable de los temas de desarrollo de negocio y temas comerciales. Dentro de una iniciativa que hemos lanzado para dar respuesta a todos los temas de esta crisis del COVID-19, lanzamos una iniciativa que se llamaba E.Contigo, que es un asesoramiento y contraste profesional gratuito para las empresas, pues para resolver cualquier tipo de dudas en distintos ámbitos funcionales que pudieran tener dentro de sus organizaciones. Está teniendo bastante éxito y lo que tratamos pues es de aportar nuestro granito de arena en esta situación de crisis. En el ámbito de esta iniciativa de Punto Contigo hemos considerado también conveniente pues la realización de una serie de seminarios webinars, uno de los cuales es en concreto el que estamos ahora llamados, que es el de la transformación digital para los directivos y gestores. Consideramos que es un deber también por parte de Punto, pues el realizar acciones de formación para los directivos que consideramos que tenemos la obligación de estar en permanente actualización de nuestras competencias. En este caso, lo que vamos a tratar son pues, el de las competencias y habilidades y conocimientos digitales. Es un webinar pues, que ha suscitado bastante interés. Estamos más de 140 inscritos. De hecho, pues estamos valorando la posibilidad de poder hacer un segundo webinar por cuanto muchos directivos pues, han tenido que quedar fuera en esta primera edición. A continuación, vamos a pasar a unos temas meramente organizativos y de logístico, después de la presentación que yo haga de Emilio. Podéis realizar todo tipo de preguntas que consideréis al hilo de la presentación en el apartado de preguntas que tenéis en el desplegable a vuestra derecha, y a la finalización de la exposición por parte del ponente pues abriremos un turno de preguntas. Claro, si son muchas pues seleccionaremos unas de ellas que creamos que puedan ser de interés y si no, bueno, pues las otras pues intentaremos responderlas luego particularmente al que haya realizado dicha pregunta. La exposición va a durar unos 45 minutos y dejaremos un turno importante para las preguntas y respuestas, como decía anteriormente. Luego también deciros que esta sesión pues, se va a grabar en vídeo y que se os enviará posteriormente a los asistentes. Y también pues os rogamos que podáis responder al cuestionario de evaluación que también se os enviará pues, para que nosotros podamos recibir feedback del contenido, del interés, así como de los intereses que podáis tener también en hipotéticos y futuros seminarios web. Bien, paso a presentar el ponente de este webinar de la transformación digital de los directivos y gestores, la ventaja competitiva en el proceso de desescalada en la que hoy justamente hemos empezado las primeras fases. El ponente es Emilio del Prado, directivo e interim management en los ámbitos de IT y en los temas digitales. Él es el fundador y socio director de Interim Management. Él es presidente también de la Asociación de Data Economy España. Es miembro del Instituto de Consejeros de España y profesor en la Universidad de Valladolid, Universidad Europea Miguel de Cervantes, en la UNIR y en la Escuela de Negocios de CEU, siempre pues en acciones de formación relacionados con los ámbitos digitales para los directivos. Con 22 años de experiencia en dirección y gestión de proyectos, y tanto propios como de terceros, ha desempeñado diversos puestos en multinacionales, en empresas familiares, en startups, siempre relacionada con los sectores TIC, así como en otros sectores como el agrícola, finanzas, industrial, alimentación, retail y de servicios. Creo que es una persona muy válida y muy interesante para poder escuchar y sin más, pues cedo la palabra a Emilio. Emilio, todo tuyo. Gracias, Patricio. Simplemente confirmar que se ve bien
la presentación. Eh, Sí, lo primero, si quieres puedes lo primero incrementar de un poco todo, el volumen. sí, a ver. Lo primero de todo, muchas gracias por vuestra asistencia. Estoy subiendo el volumen. ¿Se me oye bien ahora? ¿Mejor? Sí, Mejor. Vale. Gracias por vuestra asistencia y gracias por el éxito de la convocatoria, que la hemos limitado para que no merme la calidad de las preguntas y respuestas, y repetiremos todas las veces que sea necesario y que vosotros nos demandéis. En segundo lugar, esta presentación está soportada por Liquid, que es nuestra spin-off tecnológica, que todavía no está lanzada de manera oficial, pero en las próximas semanas la lanzaremos. Tengo 45 minutos para exponer la presentación. Espero reducirla a unos minutos para que haya tiempo en las preguntas y respuestas. Me gustaría empezar fuerte y me gustaría recordar los dos perfiles que estáis aquí representados. En primer lugar, estáis representados, o hay un grupo importante de directivos y gestores de tipo generalista, no asociados a funciones puramente digitales, puramente IT, y otro grupo de directivos y gestores de funciones IT. La presentación va a estar enfocada a los dos tipos, y además quiero que os llevéis contenido práctico para vuestro trabajo. Es una formación, una mini sesión de formación. Voy a intentar no hablar mucho de la COVID-19 y vamos a hablar del tema que nos ocupa. Y como os digo, empecemos fuerte. Lo primero, vamos a distribuir la presentación en 4 grandes puntos. Quiero haceros una introducción, quiero aterrizar y hablaros de las 13 tecnologías habilitadoras actuales. Hablaremos de dirección y gestión de la transformación digital y, por último, enfocado a los dos perfiles representados, vamos a hablar de los nuevos oficios y oportunidades relacionados con la transformación digital, con este ámbito que nos ocupa. Hace aproximadamente 30, 40 años se produjo en España una situación que puede tener paralelismos con muchas de las situaciones actuales, que lo llamamos la reconversión industrial. La reconversión industrial produjo una situación asociada a un cambio tecnológico o una situación de falta de competitividad tecnológica en España, que produjo mucha exigencia en las empresas en ese momento. Esa situación trasladada a la situación actual, independientemente de la crisis del coronavirus que estamos produciendo, que estamos generando, que estamos sufriendo, perdón, puede ser equivalente asociado a la enorme tensión relacionada con la digitalización. Trasladada a esta situación y también sin salir del ámbito de las noticias, hace unos meses se produjo una situación histórica que copó las portadas de los periódicos, la batalla del negocio de los datos, derivada de una situación de falta de competitividad de Europa en comparación con China y con Estados Unidos. Sabéis que en diciembre se cambió el gobierno de la Unión Europea, de la Comisión Europea, y el gabinete de Ursula von der Leyen tuvo entre sus prioridades la generación de una estrategia única de datos. Esto, derivado de esa situación, podéis verlo en las noticias, esto ya más reciente, a mediados de febrero, se presentó esa estrategia de datos que generó una oportunidad nunca antes visto relacionada con la digitalización. La digitalización, además, al estilo europeo, no al estilo americano ni al estilo chino, al estilo europeo, basado en las personas y basado en la prioridad y el respeto de los valores europeos. Os recomiendo que profundicéis en este tema, porque muchos de los contenidos que vamos a hablar hoy tienen que ver con, por supuesto, un ámbito digital, la digitalización, el digitalismo que deriva como nueva situación actual, pero desde un punto de vista de datos. En cuanto a las tecnologías habilitadoras,
es importante que sepamos cuáles son, pero no nuestro objetivo como profesionales, como directivos y gestores, tanto del ámbito digital como del ámbito generalista, no es, nuestro objetivo no es profundizar en ellas, pero sí necesitamos conocerlas. ¿Por qué necesitamos conocerlas? Porque nunca antes se había producido una concentración de tecnologías disruptivas como en este momento de la historia. Por eso, este momento de la historia se llama la cuarta revolución industrial o la industria 4.0, porque está asociado a una concentración importante de tecnologías, que las hemos llamado tecnologías habilitadoras. Y son 13. Y os las voy a enumerar para que las recordemos. La primera de ellas es Big Data y análisis de datos. Segunda, Internet de las Cosas, IoT. Robótica, pero no robótica desde un concepto tradicional, ya que la robótica se inventó, se lanzó a mediados del siglo XX, sino robótica colaborativa, colaborativa entre los robots y colaborativa entre humanos. Impresión 3D o impresión aditiva, lo estamos viendo, cómo está aportando valor en la generación de pantallas para la crisis actual. Vehículos autónomos, vehículos tanto terrestres como aéreos como acuáticos. Nuevos materiales que también es tecnología, aunque no sea tecnología digital. Realidad virtual y realidad aumentada, como también una tecnología disruptiva que está sumándose al resto de los 13 habilitadores. Plataformas digitales, cloud computing, modelización y simulación 3D, inteligencia artificial, blockchain y ciberseguridad. Estos son 13 elementos, 13 pilares, 13 piezas de un puzzle que todos ellos nos van a generar lo que llamamos la cuarta revolución industrial. Os voy a poner algunos ejemplos para que veáis que esto va en serio, que hay muchísimas aplicaciones, es posible que muchos de los ejemplos no los conozcáis, pero que nos van a inspirar para continuar la presentación. El primero de ellos es un ejemplo que a mí me gusta mucho, Emily Howell, un programa informático basado en inteligencia artificial que compone música clásica. Este ejemplo es especialmente bonito por dos razones. Primero, porque es de 2009, es decir, esto no viene de ahora. Y segundo, porque es el primer caso de inteligencia artificial que pasó el test de Turing. Sabéis que el test de Turing se anunció en los años 50 por el fundador de la informática, Alan Turing, que decía que cualquier máquina podía pasar el test de Turing si su comportamiento era indistinguible de un humano. Pues eso ya está pasando. Las máquinas tienen un comportamiento indistinguible de los humanos. Otro segundo caso, Polyphonic. Polyphonic es una empresa, era una empresa española que intentó con algoritmos predecir éxitos de melodías. Esta empresa no salió adelante, era demasiado pronto, pero la empresa que sí está funcionando con muchísimo éxito es Epagogi, una empresa que está analizando la recaudación, previendo la recaudación de películas solo con los datos iniciales de guión y de presupuesto asociado, protagonistas, etcétera. Otro clásico, polémica en el Reino Unido por la venta de datos clínicos de la Seguridad Social. Esto se ha traído a España, el proyecto VIS Plus de la Generalitat de Cataluña, que ha sido cancelado hace unos meses. ¿Cómo predecir elecciones usando Twitter? Este caso es muy ilustrativo, lo podéis descargar, es público. La conclusión es que no se pueden predecir elecciones usando Twitter por la contaminación que existe en esa red. Otro caso, antes veíamos cómo predecir éxito de una película, cómo predecir éxito de una melodía, pues también hay un caso de cómo predecir ventas de un libro. Mercados financieros, Matrix existe y está tomando el control de los mercados financieros. Ahora los mercados están controlados por algoritmos, como muchos sabéis. Un ejemplo de uso de Epagogic, de cómo analizar el éxito de películas o de series como House of Cards. Y por último, y ya termino los ejemplos, un caso llevado al fútbol, el Leicester, que sabéis que hace unos años, hace 3-4 años, ganó la Premier League, pues ganó la Premier League gracias
gracias a los datos. Muchos y muy diversos ejemplos, pero basados en algunos axiomas que no tenemos que olvidar. Axiomas económicos. Axiomas que nos dicen que, primero, una empresa, independientemente de las tecnologías que use, tiene que ganar dinero. No lo tenemos que olvidar. Y segundo, sus costes tienen que ser inferiores a sus ingresos, porque si no, esa empresa no es viable. Algunas veces se nos olvida y nosotros como directivos y como gestores tenemos que mantener vivos los axiomas económicos porque no todo es aplicable. No todo el mundo de las startups tecnológicas es exportable a la vida real. Una startup tecnológica que a largo plazo no es viable no puede subsistir. Entonces, los axiomas tecnológicos, los axiomas económicos siguen siendo válidos a pesar de toda la disrupción tecnológica que estamos soportando. Importante. Esta frase la escuché ayer en la radio, la tenía que traer porque creo que se dan las circunstancias de que cuando estemos hablando de futuro y a día de hoy, nunca antes el futuro nos había parecido tan anticuado. Os tengo que decir un secreto, que esta frase no es reciente, no la han emitido en radio comparada o adscrita a la situación actual, sino que esta frase es de 2014. Desde hace muchos años el futuro nos está pareciendo anticuado. Y ya tenemos el marco, ya tenemos las tecnologías, ya tenemos ejemplo, vamos a ir a lo nuestro. Y lo nuestro es dirigir y gestionar. Lo nuestro es cómo abordar la dirección y gestión dentro de nuestros proyectos basados en los 13 habilitadores y para llegar a un éxito tanto en estructuración como en gestión de proyectos. ¿Y de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de muchas funciones en muchos ámbitos, informática, sistemas, IT, estamos hablando de project management, por supuesto, estamos hablando de TIC, de tecnologías de la información, pero también estamos hablando de finanzas, estamos hablando de operaciones, estamos hablando de cualquier función directiva dentro de la organización. Quiere decir que es un ámbito global, porque ahora mismo estamos hablando de lo digital, un término que aplica a todo y nos aplica a todos. Y lo que no nos gusta escuchar, esto lo he dicho en repetidas ocasiones, veo por aquí algunos nombres de personas que ya han asistido a alguna charla en la que lo he dicho, pero no está de más recordarlo, que el 50% de los directivos y gestores están fuera de mercado. ¿Y por qué están fuera de mercado? Por sus capacidades digitales que no están suficientemente desarrolladas. Me gustaría saber cómo estáis vosotros y me gustaría saber qué vais a hacer para cambiar esa situación. Porque si antes, hace unos meses, esto era relevante de cara a la empleabilidad en nuestros proyectos, ahora es fundamental. Y ahora es fundamental y lo estamos viendo. Y con este panorama, ¿cómo seguimos? ¿Cómo seguimos para enfocarnos en la dirección y gestión? Bueno, pues tenemos que conocer los retos y las oportunidades, conocer un poco más las 13 tecnologías habilitadoras, tenemos que definir la estrategia y a partir de ahí debemos gestionar y dirigir. Conocer los retos, os voy a dar un truco. El primer truco o el primer elemento práctico que os vais a llevar de la charla de hoy. No podemos conocer todo, no podemos profundizar al detalle en Big Data, en Cloud Computing, en Internet de las Cosas, en inteligencia artificial, porque hay muchos puntos suspensivos. Necesitamos agarrarnos a una información que nos permita estar al día de las tecnologías emergentes. Para eso, yo siempre uso el IP ciclo de Gartner, que es esta curva. Esta curva que esta es de hace 2 años, esta es la de hace 1 año y esta curva es la actual. Se publica una vez al año, allá por el mes de julio o agosto. Como podéis ver,
y centrándonos en la actual, mejor dicho, os voy a enseñar algo que llevo siguiendo desde hace muchos años. Si os fijáis en esta parte de abajo, a lo mejor no se aprecia con detalle. Voy a poner un rotulador, a ver si soy capaz. Vale. Un segundo. Pen. Vale. Si veis aquí pone Smart Dust. Smart Dust es el polvo inteligente. Por diferentes cuestiones, más de ocio que de negocio, llevo siguiendo desde hace muchos años el Smart Dust, que es una tecnología emergente que va a permitir miniaturizar diferentes sensores para repartirlos, por ejemplo, meterlos, por ejemplo, en el agua del riego, y extenderlos a las diferentes, pues, por ejemplo, agua para regar las calles o agua para regar los cultivos. Esto era hace 2 años. Este año sigue apareciendo aquí el Smart Dust, sigue apareciendo, pero el último IP ciclo ya no aparece. Ya no aparece. ¿Qué quiere decir? Que se ha quedado obsoleto. No se ha podido desarrollar, o por lo menos se ha abandonado esa línea de desarrollo por los motivos que sea, posiblemente miniaturización de la batería. Pero el elemento que sí está popularizándose es el 5G, como todos sabemos por la gran profusión de noticias relacionadas con el 5G. Quiere decir que el 5G ahora mismo está en el pico de expectativas infladas. Como veis, esta curva tiene varios niveles. El primer nivel es el lanzamiento de la innovación. El pico significa que las expectativas relacionadas con esa tecnología están infladas. La tecnología va pasando por el valle de la desilusión hasta que poco a poco llega a la meseta de la productividad y es adoptada por el mercado. Un análisis un poco concienzudo de esta gráfica nos permite estar al día y estar al día en las tecnologías emergentes que pueden afectar a nuestro negocio o nuestro ámbito de actividad. Con lo cual, esta es la forma de conocer los retos a los que nos enfrentamos y estar al día de las nuevas innovaciones. Siguiente punto, necesitamos conocer la historia, y conocer la historia implica estar conociendo o estar enfocándonos en cómo han ido evolucionando las revoluciones industriales, pero no desde el punto de vista detallado, sino desde el punto de vista dicotómico. Estamos hablando en todas las revoluciones de 2 elementos. Primero, un elemento de energía y segundo, un elemento de tecnología. En la primera revolución, la energía era el vapor y la tecnología eran las máquinas de industria textil. En la segunda revolución, la energía era la electricidad. Ya había electricidad, combustibles fósiles, la tecnología ya era el ferrocarril, el teléfono, telégrafo. En la tercera revolución, la energía ya era el petróleo, energías renovables, y la tecnología era Internet y ya empezaba a implantarse tecnología digital. Pero en la cuarta revolución industrial, la energía son los datos. Los datos es lo que mueve la base tecnológica, que la tecnología son esos 13 habilitadores tecnológicos que hemos mencionado. Con lo cual ya tenemos todas las piezas, ya conocemos la historia, conocemos los retos, conocemos los habilitadores y conocemos todos los elementos para definir la estrategia. Y hemos visto que los datos tienen la respuesta, pero ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo definimos la estrategia? ¿Cómo lo aprovecho para mi negocio, para mis proyectos, para mi ámbito de actividad? Abordemos esa estrategia y para eso tenemos que pensar en que existe un gap entre fuentes de información y negocio. Tenemos un gap que lo debemos rellenar y lo debemos rellenar para abordar esa transformación. Ese gap lo hemos llamado el gap estratégico de transformación digital. Tiene 5 niveles en total. El gap tiene estos 3 niveles que vamos a resolver, independientemente de si somos directivos o gestores generalistas como directivos del ámbito TIC. El primer nivel, empezando por las fuentes de información, el primer nivel es la tecnología. Necesitamos tecnología de informática y telecomunicaciones para saber gestionar
toda esa información, saber transportarla, almacenarla, copiarla, prepararla para visualización. El segundo nivel es el análisis de esos datos. Cómo sacar el valor más cuantitativo que cualitativo de esos datos para empezar a pensar en el negocio. El tercer nivel es consultoría de negocio, que es más cualitativo. Tenemos que sacar información cualitativa del análisis previo para poder unirlo a negocio, que es donde están las preguntas y respuestas. Dentro del negocio hay muchas preguntas que nos podemos hacer. Alguna de ellas, por ejemplo, preguntas de marketing, comunicación, branding, operaciones, pero al final todo reside en un embudo final que me gusta resumir, que es tenemos que usar toda la digital, desde fuentes de información, pasando por tecnología, análisis de datos y consultoría de negocio, para mejorar los productos y servicios existentes o generar productos y servicios nuevos. Porque al final eso, llevado a los axiomas económicos, es lo que nos da viabilidad en nuestro negocio. ¿Y qué hay de lo mío? Visto todo esto, ¿cómo gestionamos y dirigimos? Ya conocemos los retos, ya sabemos definir la estrategia a 5 niveles. Vamos a gestionar y dirigir. Y para gestionar y dirigir partimos de los 5 niveles y estamos hablando de gestión y dirección de la transformación digital. Insisto en los ámbitos, independientemente de si sois profesionales generalistas y los profesionales de IT. Hablamos de gestión y dirección de transformación digital, que se trata de poder gestionar muy bien 3 dominios clave. Primero, proveedores. Necesitamos identificar, contratar y supervisar esos proveedores clave para nuestros proyectos, para nuestros clientes. Segundo, necesitamos captar, necesitamos reclutar, formar y retener talento. Talento en los ámbitos, en los 5 niveles que hemos mencionado. Y por último, necesitamos gestionar los proyectos. Gestionar los proyectos relacionados con costes, con calidad, con plazos. Y esto, permitidme que cambie, haga un giro y le llame gestión y dirección de lo digital. Hemos hablado al principio de lo digital y estamos volviendo siempre dentro del ámbito de lo digital. Recordad que vosotros sois la clave, vosotros sois los que gestionáis y dirigís desde un punto de vista horizontal. Ya hemos visto que no es pertinente, no es óptimo entrar a nivel vertical en cada uno de los ámbitos. Tenemos 13 habilitadores tecnológicos con muchos matices y con mucha profundidad técnica. Necesitamos, como directivos y gestores, quedarnos en lo superficial o, mejor dicho, no superficial, en lo horizontal. Gestionando proveedores, gestionando el talento asociado a esos proyectos y gestionando, en definitiva, los proyectos. 2 ideas fundamentales para terminar este apartado. 2 ideas. Primero, tenemos que gestionar en un ámbito total de flexibilidad. Y ahora más que nunca, nosotros somos profesionales de la dirección y nosotros en muchos de los casos nos prestamos servicio por proyecto y tenemos que pensar en ese proyecto y desde un punto de vista ágil, filosofía agile. Ahora mismo no se conciben proyectos en cascada, o por lo menos, evidentemente, si somos directores de proyecto de arquitectura o de construcción, un puente no se puede hacer en filosofía agile, pero en el 90% de los casos los proyectos no pueden ser cascada, tienen que ser agile, tienen que ser dinámicos, ágiles, en los que tenemos que trabajar, saber ser flexibles en ciclos de 24 horas, avanzar en ciclos de 30 días en lo que llamamos, si usamos marco de trabajo Scrum, lo que llamamos sprints, etcétera. Haremos un webinar y ahora lo quiero lanzar. Haremos un webinar para profundizar en este ámbito que es fundamental, muy importante que seamos agile y que seamos flexibles en nuestros proyectos. Y segundo, tenemos que estructurar nuestro trabajo como gestores. Aquí os traigo alguna
alguna idea muy de detalle, es cierto, quizá esto merecería otros 30 minutos de profundización que no tenemos, pero necesitamos estructurar estos 5 niveles y estructurar con trabajo y con plantillas definidas. Los 5 niveles: fuentes de datos, nivel tecnológico, nivel de análisis de datos, consultoría y negocio, definiendo los ámbitos de proyecto, ámbitos de personas y ámbitos de proveedores. Y si somos profesionales de IT, si somos profesionales de lo digital, también necesitamos estructurar los 5 dominios IT de una organización. Dominio de seguridad IT, dominio telco, dominios de sistemas corporativos, puesto de trabajo y aplicaciones. Y esto llevado a nuestros proyectos, nosotros en nuestro ámbito usamos diferentes plantillas que es una forma de aterrizar y pasar a la acción y que nuestros clientes y nuestros colaboradores lo vean tangible y vean que tiene un sentido totalmente práctico. Concluyendo este apartado con 5 puntos que necesitamos recordar. Primero, estamos hablando de lo digital lo envuelve todo, es ámbito transversal y global, ámbito transversal a funciones organizativas y ámbito transversal a todos los apartados y los departamentos de una empresa. Tercero, recomendación para no perderse Gartner, el IP ciclo de Gartner, como elemento para estar al día, para estar activos y estar en el mercado totalmente informados con las tecnologías emergentes que están empezando a despuntar. Cuarto, tenemos que rellenar el gap datos-negocio. Todo va en esa línea porque ahora mismo en la cuarta revolución industrial, en la industria 4.0, la energía son los datos y tenemos que tenerlo siempre presente. Y por último, tenemos que hablar de flexibilidad y estructuración. Flexibilidad y estructuración en la gestión y dirección de lo digital, que es nuestro ámbito de actividad. Insisto, independientemente de si somos gestores generalistas o somos gestores de IT. Pasamos al último punto, al último apartado, que son los nuevos oficios y oportunidades, que puede ser una forma también de aterrizar desde un punto de vista de empleabilidad todos estos puntos que hemos tocado. Estamos hablando de una situación que puede ser similar en algunos casos a esto. La historia del directivo inflexible y los retos digitales inaccesibles. Érase una vez un directivo inflexible que no quería ser flexible, quería seguir trabajando como siempre, y por otra parte tenía unos retos digitales inaccesibles. Ya hemos visto, o por lo menos espero que lo hayáis visto, que los retos digitales no son tan inaccesibles como parece. No es tan duro el toro como lo pintan. Y vamos a ver si conseguimos que el directivo deje de ser inflexible. Estamos hablando recordando las 13 tecnologías habilitadoras, que esto genera una situación nunca antes vista y que está muy bien reflejada desde un punto de vista de la aplicabilidad en el informe publicado hace ya un par de años por McKinsey, más bien 3 años, que sigue siendo válido, con buenas y malas noticias. Las buenas noticias es que este informe, lo sitúo, hablaba de 800 profesiones. 800 profesiones que suponen un porcentaje y una cobertura muy importante de los oficios actuales disponibles en cualquier empresa. Y de esas 800 profesiones analizaba 2.000 actividades. Cada profesión, evidentemente, no hace solo una cosa, sino que hace diferentes tareas y actividades. Y algunas son comunes a diferentes profesiones. La buena noticia es que menos de 10 de esas profesiones desaparecerían en su totalidad con las tecnologías, con las 13 tecnologías habilitadoras actuales. La mala noticia es que un 49% de esas actividades se automatizarían con las tecnologías actuales. Y llevado a horas, un 51% del total de horas hábiles son automatizables. ¿Por qué es esto? Porque dentro de las 13 tecnologías habilitadoras hay una que es la inteligencia artificial.
Y esa situación es la primera vez en la historia que ocurre que la tecnología permite sustituir la inteligencia humana. Con lo cual, estamos en una situación, en un momento histórico en el que nos encontramos con esta situación. Y si me permitís el chiste, si es para chiste, en el que tenemos las empresas que son Superman y tenemos la administración pública que es Batman. Y están luchando de igual a igual para ver quién puede llegar al cumplimiento de los axiomas económicos. Las empresas tienen que ser viables. La administración pública tiene que recaudar basado en la actividad de las empresas y generar un empleo suficiente para que todo un país sea viable. Nos encontramos con una situación, y también permitidme la osadía de poner este tuit ya de hace 3 años, de un líder político que con cierta relevancia en España, que no voy a mencionar, en el que hablaba de ánimo a la unidad para hacer frente a la digitalización de la economía. Esta situación es la que nos encontramos, pero nosotros estamos en una situación de fuerza y una situación de ventaja. ¿Por qué? Por 2 razones. Primero, estamos en el ámbito de las profesiones más atractivas del siglo XXI. Si hablamos de profesionales y directivos de funciones IT. Pero os quiero enseñar una gráfica muy, muy actual, que es esta. Quizá no se ve muy bien, espero que cuando lo veáis en el vídeo lo podáis ver, pero es muy relevante. Esta gráfica refleja, es una gráfica publicada por el Ministerio de Trabajo de Estados Unidos, el Departamento, o sea, Secretaría de Estado de Trabajo, y analiza diferentes profesiones y su grado de riesgo desde un punto de vista de la COVID-19. Podéis ver aquí que aquí tenemos diferentes puestos de management y aquí tenemos diferentes puestos de ámbito IT. Pues los puestos de management tienen el menor riesgo relacionado con la COVID-19 y los puestos de IT tienen todavía menos riesgo. Con lo cual, estamos en una situación de ventaja competitiva en relación con nuestros servicios profesionales para que la salida de esta crisis, la famosa desescalada, permita que se nos ponga en valor todavía mucho más que antes de la crisis. Con lo que tenemos una ventaja y tenemos que asumirlo, difundirlo, sentirnos seguros y salir al mercado con la fuerza que nos da, primero, la experiencia y, segundo, la capacidad de gestionar proyectos y, por supuesto, proyectos con componente digital. Y ya termino para pasar a las preguntas. Primero, la conclusión final, los 5 puntos de conclusión. Primero, axiomas económicos que siguen siendo invariables, siguen siendo los mismos. Las empresas tienen que ser viables y se tiene que ganar dinero. La administración pública tiene que ingresar dinero para que todo un Estado, toda una sociedad funcione. Y segundo punto, lo digital está afectando a todas las actividades. Tercer punto, la dirección y gestión de lo digital es una oportunidad profesional. Lo hemos visto en repetidas transparencias y lo hemos visto en la última como la actividad con menos riesgo dentro del conjunto de actividades. Y por último, la dirección y gestión con lo digital es una ventaja competitiva. Fijaros en la diferencia. Estamos hablando de dirección y gestión de lo digital, que nosotros tenemos capacidad, tenemos experiencia y tenemos mochila suficiente, herramientas para gestionar y dirigir lo digital, pero independientemente de que no seamos profesionales de lo digital, tenemos que convivir con lo digital y ahora es una ventaja competitiva. Y ya nos hemos transformado, ya hemos dejado de ser un directivo inflexible, ya somos directivos exitosos porque tenemos ventajas competitivas digitales. Nada más, con esto termino.
nos quedan 15 minutos para que haya un turno de preguntas suficientemente ágil y dinámico, y paso la palabra a Patricio. No sé si me puedes comentar alguna pregunta que haya surgido. Sí, ¿me oyes? Sí, te oigo, perfecto. Vale. Tenemos aquí una serie de preguntas que voy a intentar seleccionar y te voy transmitiendo para que me quito la puedas presentación de responder. pantalla y así nos vemos mejor. Vale. Al principio has hablado del tema de lo de la revolución industrial. Pedro Cepeda nos pregunta si esta crisis aleja o acerca a la cuarta revolución industrial. Bueno, he querido usar la frase de, lo diré, nunca antes el futuro nos había parecido tan anticuado, porque ahora mismo voy a hacer dos reflexiones. Primero, nuestro trabajo es muy táctico, no es estratégico. Nosotros trabajamos en gestión y dirección, que implica trabajar el día a día y trabajar en proyectos que tienen un margen. Dentro del interim management siempre hablamos de entre 6 y 18 meses. 6 y 18 meses implica trabajar desde un punto de vista táctico, y tenemos que manejar los entornos de gran incertidumbre como la actual con las herramientas actualmente disponibles. Creo que la situación actual refuerza muchas de las tecnologías habilitadoras, principalmente las tecnologías habilitadoras con fuerte componente digital, que de las 13 podíamos hablar de 6 o 7. Nunca antes había sido tan importante la ciberseguridad, nunca antes había sido tan importante el cloud computing, que es una tecnología de las 13, quizá es de las más antiguas. Las plataformas son fundamentales. La analítica de datos y el Big Data lo estamos teniendo presente día a día, y todos nos hemos convertido en analistas aficionados, y todos, quien más y quien menos, empieza a ver con cierta ansiedad o esperar con cierta ansiedad las gráficas, con lo que las tecnologías siguen estando muy presentes. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la salida de esta crisis la salida no va a estar asociada a la digitalización o a las tecnologías, pero la digitalización va a ayudar mucho a que haya empresas con una ventaja competitiva mayor frente a otras. Y lo estamos viendo. Todos tenemos contactos o clientes o amigos que les ha pillado el toro. Tenían servidores en su oficina a los que no pueden acceder y tienen que hacer intervenciones. Y otros empresarios, amigos, clientes que tenían ya los servidores en la nube, y esta crisis prácticamente les ha reforzado esa situación de ventaja competitiva. Con lo cual, yo creo que queda más que claro que tenemos que replantearnos, gestionar el corto plazo, gestionar la incertidumbre, pero apoyado en tecnologías digitales. Vale, te pido que seas un poco más breve para que podamos meter más preguntas, porque hay bastantes, ¿no? Y eso denota pues el interés que hay sobre esta materia. José Barturé me pregunta, y es al hilo de cuando has comentado y has aseverado de que el 50% de los directivos no tienen desarrolladas, digamos, un poco las capacidades digitales o la poca adaptación a lo digital. Si se dispone de algún test, me imagino, o diagnóstico que indique cuál es la situación de cada uno en estos temas. Bueno, nosotros estamos trabajando con tanto desde E-Punto como yo a nivel personal. Estamos con diferentes escuelas de negocios, y varias escuelas de negocios tienen diagnósticos ya predefinidos. Sería, creo que, reinventar la rueda si nosotros hiciéramos un test, pero
hay diferentes test de diagnóstico más exhaustivos o más ligeros disponibles en el mercado que permiten, incluso algunos oficiales del ámbito de administración pública. Hay alguno, por ejemplo, lanzado por Telefónica, que es muy interesante para que un profesional pueda autodiagnosticarse desde un punto de vista de sus capacidades digitales. Ok. Me pregunta Daniel Carnerero, que visualiza una deficiencia en la empresa y en las direcciones a la hora de saber lo que buscan o lo que necesitan a la hora de digitalizarse. Lo hace así en modo de pregunta. ¿Cuál es tu punto de vista o tu opinión al respecto? Ese comentario es muy, muy interesante. Sabéis que yo colaboro en el Instituto de Consejeros, que es una entidad, una asociación de personas físicas, no es una asociación de empresas, de profesionales que ocupamos puesto de consejo de administración. Dentro de ese ámbito se habla mucho de este tema. La conclusión es que si el CEO, si el consejero delegado, si el máximo puesto directivo que está por debajo justo del consejo no está convenientemente digitalizado y no está concienciado, es muy difícil que la empresa se transforme y que la empresa pueda gestionar aguas abajo. Es decir, la digitalización, la concienciación directiva tiene que partir del CEO y tiene que, con su estrategia y con su liderazgo, tiene que infundir aguas abajo toda la estrategia para que todos los estamentos de la organización puedan abordar este camino sin retorno. Vale, otra pregunta. Las empresas con problemas de tesorería, ¿crees que el no invertir en digital perjudicará aún más su viabilidad a medio y largo plazo con todo el tema este del COVID-19? Bueno, ahí hay dos temas diferenciados. Una empresa, no hay empresas sin tesorería, hay empresas viables y no viables. Ahora mismo hay una situación de liquidez, hay un exceso de liquidez en el mercado y el empresario tiene que autodiagnosticar la viabilidad de su modelo de negocio, independientemente de los aspectos digitales. Si su negocio es viable y ya enfocado en los axiomas económicos que mencionábamos al principio, puede acceder a tesorería, a liquidez, para digitalizarse y nunca es tarde, se puede digitalizar en este momento. Pero si el negocio no es viable o no tiene o está fuertemente impactado por la crisis actual, creo que abordar un proceso de digitalización sería demasiado inoportuno. Correcto. Bien. Otra pregunta. Bueno, esto es más concreto. ¿Existe algún estudio gráfico que evalúe, compare los distintos sistemas de gestión, como los ERPs o el software de BI, de Business Intelligence, inteligencia de negocio, que ayude o facilite en la toma de decisiones para elegir cuál implantar según volumen de negocio, según el sector de actividad? Bueno, yo uso... hay dos analistas, dos empresas de análisis que funcionan muy bien, unas Forrester y otras Gartner. Y ambas tienen mucha información porque se dedican a eso. Estas empresas están formadas por personas que están constantemente analizando las herramientas, los sistemas disponibles y los fabricantes. Y en el caso de Gartner, que es quizá la más conocida, existe una herramienta que se llama el cuadrante mágico, donde aparecen los líderes del mercado de diferentes soluciones y concretamente hay un cuadrante mágico para Business Intelligence, hay un cuadrante mágico para ERPs y además hay cuadrantes mágicos para todo. Por ejemplo, para sistemas de videoconferencia o para teletrabajo también hay cuadrante mágico. Entonces, es un buen punto de partida para que la empresa
pueda decidir, o la empresa o el profesional individual puede decidir a qué fabricante contratar o qué software elegir. Muy bien. Vamos porque están entrando muchas ahora en el último momento. Esta es interesante. ¿Tienes alguna recomendación sobre cómo considerar de forma práctica y eficiente todo el mar de tecnologías emergentes, habilitadoras que has comentado, en su aplicación real en la empresa y en la gestión transversal directiva? Es una pregunta que se responde con la presentación que he hecho, pero más allá, podemos hablar de tecnologías habilitadoras o de tecnologías emergentes, que son dos cosas diferentes. Las tecnologías habilitadoras ya están adoptadas por el mercado. Son las 13 que he mencionado. En algunos inventarios hablan de 10, de 8. Yo os he querido dar el inventario más completo, las 13 tecnologías. Esas ya están adoptadas por el mercado y ya son de uso habitual. Casi cualquier empresa debería usar un número muy importante de ellas. Las tecnologías emergentes son aquellas que todavía no han sido adoptadas por el mercado. Os ponía el ejemplo de SmartDash, que ya ha desaparecido porque no se ha invertido en ella, o de 5G, que ahora mismo está en el pico de las expectativas, pero todavía no ha sido adoptada. Son dos elementos que, independientemente de la actividad de la empresa, pues están ahí. Y la respuesta sobre cuáles son las más importantes y cuáles se debe adoptar depende de la empresa, del proyecto o del caso concreto. Vale. Jordi Parelleda nos pregunta si el COVID está afectando a la economía actual y puede existir una disminución de la actualización de las estrategias 4.0 en las empresas. Desde tu punto de vista, ¿cómo consideras el impacto que va a tener? Bueno, creo que hay proyectos que se pausarán, pero no se cancelarán. Yo creo que se va a mirar mucho más la subsistencia de la empresa y los proyectos en los que haya un fuerte componente digital entroncado con esa subsistencia de la empresa, no solo no se pararán, sino que se reforzarán. Dependerá de la situación, de la subsistencia, de los axiomas económicos y la digitalización tiene que estar, como todo, tiene que estar al servicio de negocio. No antes. Es decir, habrá una limpieza muy importante. Creo que ahora mismo se está utilizando el término Industria 4.0 casi para todo. Creo que con esta crisis iremos a un escenario mucho más pragmático, en lo que dejaremos lo que funciona, lo que es necesario, lo que es válido, y pausaremos o cancelaremos el resto. Vale. Carlos Fuertes nos pregunta, ¿cómo podemos agilizar la penetración de los freelance o de los interim managers en las compañías españolas? Porque en los mercados anglosajones y escandinavos es una fuerza de talento al alza desde hace ya más de 10 años. Bueno, esto no es una pregunta de la presentación, sería más trasladable al ámbito general. Yo creo que tenemos, pero voy a responder mi opinión, no la de punto, la mía. Creo que tenemos una oportunidad histórica los que trabajamos por proyecto, porque ahora mismo, no sé si os pasa, yo tengo más proyectos abiertos que hace unos meses. ¿Por qué? Porque la propia flexibilidad asociada al trabajo freelance implica poder adaptarnos a una situación como la actual. De hecho, las relaciones laborales van a adaptarse, creo que van a adaptarse, van a cambiar, y muchos trabajadores que ahora están queriendo trabajar y teniendo proyectos viables y posibles en el horizonte, no lo pueden hacer porque están en ERTE en su casa y realmente eso les impide trabajar. Si esos trabajadores antes de la crisis hubieran sido autónomos,
ahora mismo podrían estar trabajando o hubieran sido freelance, que pueden ser autónomos o pueden tener una pequeña SL para facturar. Entonces, creo que la situación actual nos refuerza y nos añade una ventaja competitiva más, si cabe, a nuestra flexibilidad anterior. Vale, vamos a ir terminando. Mira, una pregunta que además sé que eres un experto en esta materia. ¿Qué piensas del blockchain y su influencia en la estrategia empresarial? Nos pregunta Javier Soriano. Bueno, el blockchain es... yo no soy experto en blockchain, sí que conozco, tengo mucha colaboración con Alastria, que es la asociación de blockchain, y conozco muy buenos expertos. Blockchain es una tecnología compleja, complicada de aplicar y de explicar, pero lo estoy aplicando en algunos proyectos. Algunas de las espero que haber trasladado bien. No hace falta ser experto en detalle en todas las tecnologías para poder aplicarlo a proyectos. Creo que el blockchain ahora mismo es otra tecnología que va a crecer porque es un generador automático de confianza y ahora mismo el mercado en general necesita confianza. Si tenemos una tecnología que no está centralizada, no depende de las autoridades que ahora mismo están siempre en cuestión, las autoridades, la autoridad competente está siempre cuestionada, tome las decisiones que tome y aplique las medidas que aplique, blockchain neutraliza todo esto. Con lo que si usamos blockchain para intermediar entre las medidas y la información que se traslada, tendremos un generador natural de confianza que puede ser brutal para los proyectos futuros. Muy bien. Una pregunta, las dos últimas ya. Además del CEO, ¿cuál crees que es el papel del Consejo en el proceso de transformación? ¿Y están preparados para hacerlo? ¿Y crees que es procedente la figura del consejero digital? Bueno, supongo que esta persona habrá visto mi perfil de LinkedIn que he puesto consejero digital. Dentro del ICA formo parte de un grupo de trabajo que se llama Consejero Digital o el consejero y el mundo digital. Los consejos no toman decisiones ejecutivas, definen la estrategia. Con lo cual, la figura fundamental es el CEO y de ahí hacia abajo para aplicar la tecnología. Pero es cierto que los consejos tienen que conocer y dentro del Instituto de Consejeros estamos trabajando para darles a conocer las tecnologías habilitadoras. Es importante que las conozcan a un nivel de detalle suficiente para tomar decisiones estratégicas y sean decisiones que permitan la pervivencia de la empresa. Con lo cual, la necesidad de conocer todas las tecnologías disponibles por parte del Consejo es fundamental, porque es fundamental la toma de decisiones correcta. Más allá, la aplicación es responsabilidad del CEO y de su equipo. Vale. El enfoque en la transformación digital, nos pregunta Fernando Penteado, ¿puede quitar enfoque a otros temas relevantes de las organizaciones? Más bien, ¿será que estamos supervalorando esta transformación? Bueno, yo creo que ya lo he comentado antes. La prioridad absoluta es la supervivencia de la empresa, basado en los axiomas económicos. De hecho, si los que tenéis nociones matemáticas sabéis que un axioma no necesita ser demostrado. Por eso me gusta tanto el término. Las empresas tienen que ser viables. Si esa viabilidad es posible, las tecnologías digitales, la transformación digital es un catalizador y una ventaja competitiva añadida, pero no va por delante, va por detrás. No se está sobrevalorando la transformación digital, independientemente de que muchos consideréis que es un término demasiado manido. Igual que no se está sobrevalorando la cuarta revolución industrial o la industria 4.0. Son términos que agrupan una realidad, no es una burbuja. Pero tenemos que ser muy
conscientes de que lo principal es la supervivencia de la empresa. Y eso es lo que marca los proyectos, todos los proyectos, incluidos los de transformación digital. Vale, y te voy a hacer la última ya, que ha entrado a último momento. Dada la situación de crisis económica próxima, ¿cómo crees que la formación y el mentoring pueden ser buenas para preparar este tránsito al 4.0, tanto para los CEOs como para los directivos? Bueno, la formación siempre es buena. Creo que es necesario estar actualizados y estar constantemente formados. Pero también es cierto que se necesita una base de experiencia para poder aplicarla, porque ahora hay una situación de extrema dificultad. Quiere decir que no, quizá empezar a formarse ahora mismo en estas tecnologías o en estos ámbitos es quizá un poco tarde. Lo que tenemos que saber es cuál es nuestra ventaja, cuál es nuestro posicionamiento desde un punto de vista de nuestra oferta, y sobre eso dar cobertura alrededor con toda la digitalización necesaria para potenciar nuestra oferta. Si nosotros somos, no sé, directores financieros o tenemos un histórico del ámbito financiero, no sería muy acertado intentar formarnos para ser directores de proyectos tecnológicos. Sí que tenemos que formarnos para reforzar nuestras capacidades financieras dentro de diferentes líneas de digitales y tener una mochila cargada de herramientas digitales que nos potencien esas capacidades, pero no dar un giro de 180 grados y tirar por otro camino asociado a la transformación digital. Bien, pues lo damos por concluido. Hemos con el tiempo que tiene establecido de 1 hora. Agradecemos a todos los asistentes, que además se han mantenido hasta el final prácticamente en su totalidad. Eso demuestra pues el interés y el contenido que planteábamos en este seminario. Os emplazamos a posibles seminarios que estamos ahora pensando en las próximas semanas. Creemos que es un canal muy interesante que nos proporciona pues la tecnología para poder tener este contacto y para poder desarrollar acciones de formación. Y agradecemos a Emilio pues su tiempo, su sapiencia y su disponibilidad, que no se circunscribe solo al tiempo del seminario, que si queréis realizar algún tipo de preguntas adicionales, el correo nos tenéis identificados y nos lo podéis hacer y gustosamente podríamos responderlas. Muchas gracias, Emilio, y sin Gracias más, pues damos por finalizado el seminario. Gracias a todos. Un saludo. Gracias. Adiós, adiós.